Bienvenidos a una nueva exploración siniestra. ¿Crees que el metro de la Ciudad de México duerme cuando cierran sus puertas? Si piensas eso, déjame decirte que estás totalmente equivocado. Los millones de pasajeros que usamos este monstruo de metal y concreto todos los días, solo vemos la superficie y el caos de las prisas. Pero yo he visto lo que se esconde cuando la ciudad deja de respirar arriba. He trabajado en el mantenimiento nocturno de sus entrañas durante más de 20 años, en esa oscuridad eterna que se extiende por kilómetros bajo nuestros pies. He sido testigo de su verdadero latido, uno frío, pesado y lleno de ecos que no son de este mundo. Si te atreves a escuchar, te contaré lo que la oscuridad susurra en los túneles olvidados, aquellos que fueron cerrados después de las tragedias que sí salieron en los noticieros. Prepárate, que aquí comenzamos. Exploración siniestra. Mi trabajo siempre fue en la línea 2, en la línea azul, la que conecta el norte y el sur de la ciudad. Siempre me tocó el tramo que va de Panteones hacia el norte. Su nombre ya te dice mucho. Aún recuerdo la primera vez que escuché esa leyenda de la que todos hablan. Esa sobre las almas que quedaron atrapadas entre las estaciones. Mis compañeros, los más viejos, me advirtieron en mi primera semana. Cuando el último tren pase, la oscuridad de los túneles no es solo falta de luz. Es otra cosa, y lo peor no está en las vías principales, sino en los ramales de desvío y los túneles ciegos que ya no usamos. Ahí es donde el metro guarda su historia más negra. Yo por supuesto no hice caso. Pensaba que eran bromas pesadas para el novato. El horario de mantenimiento empezaba justo después del último convoy, alrededor de la 1 de la madrugada. El ruido de los trenes se apagaba y la Ciudad de México entera se silenciaba sobre nosotros, dejando solo el zumbido constante y bajo de la energía eléctrica y el goteo persistente del agua filtrándose por el concreto. Era un silencio que te presionaba los oídos, una clase de silencio que te obliga a escuchar. Una noche estábamos trabajando en la sección antes de la estación Tacuba. Teníamos que revisar un viejo tramo de vía auxiliar que se usó provisionalmente hace décadas y que ahora está completamente clausurado por un muro de concreto reforzado. Oficialmente esa vía no lleva a ninguna parte. Es un callejón sin salida sellado. Era una labor rutinaria, verificar el estado de los soportes y que nadie hubiera intentado entrar o robar cable. Mi compañero, un hombre corpulento llamado Ricardo, me iluminaba con su potente linterna de mano mientras yo revisaba la base del muro. En ese momento escuché un sonido que no cuadraba con el ambiente de metal y concreto. Era el sonido de pasos rápidos y desesperados, como alguien corriendo sobre la grava del balasto. Pero el eco los hacía sonar distantes y a la vez justo detrás de nosotros. Ricardo y yo nos detuvimos en seco. Intercambiamos una mirada de pánico antes de que él apagara su linterna. En la total y absoluta oscuridad, solo teníamos nuestros cascos con las luces frontales. ¿Escuchaste eso, Jorge? No es el metro, me susurró Ricardo con la voz quebrada. Él también lo había escuchado. No era mi imaginación. Los pasos continuaron alejándose y luego regresando con una prisa antinatural, como si el que corría estuviera desorientado en un laberinto. En ese tramo solo estábamos él y yo. El túnel principal estaba a cientos de metros de distancia, demasiado lejos para escuchar a algún compañero trabajando. Nos quedamos inmóviles, el corazón golpeando contra mi chaleco naranja. El miedo me apretó la garganta hasta dejarme sin aliento. Ricardo encendió la linterna apuntando al túnel sellado, justo a la base del muro. La luz se deslizó sobre el polvo y las telarañas, y entonces vimos una sombra alta distorsionada. Cruzó corriendo por delante del haz de luz, justo donde terminaba el túnel, antes de la pared de cemento. No era una persona, no tenía la silueta de un cuerpo bien definido, era más como una mancha, una figura oscura y alargada que se movió con una velocidad imposible. Desapareció,
en un parpadeo, detrás de lo que debería ser el muro sólido. Maldita sea. ¿Qué fue eso?, jadeó Ricardo, su voz ahora un susurro tembloroso. Lo que vimos no fue un reflejo, no fue un animal, fue la forma de un ser que corría y que estaba en un túnel que no existe, que está tapiado y que nadie debería poder recorrer. Me tomó varios segundos reaccionar. Junté el valor para acercarme al muro sellado con mi linterna, apuntando a la pared rugosa. Toqué el concreto sintiendo la frialdad bajo mis guantes. Estaba completamente intacto, sin una grieta, sin una entrada secreta. Me alejé de un salto cuando los pasos regresaron, esta vez mucho más fuertes, como si esa cosa estuviera golpeando sus pies contra la pared. El sonido era sordo y violento. Ricardo ya estaba retrocediendo hacia la salida del tramo. Vámonos, Jorge. Vámonos. Hay que reportar esto. Lo que reportaríamos no lo sabíamos. Pasos fantasma en un túnel sellado. Nadie nos creería. Sin embargo, en el fondo, ambos sabíamos que esa desesperación, resonando en la oscuridad, venía de un lugar que la luz de nuestro casco nunca podría alcanzar. Me uní a él y corrimos no por miedo a que el ser nos siguiera, sino por la sensación abrumadora de estar invadiendo un espacio que no nos pertenecía, un lugar lleno de dolor y encierro. Llegamos a la línea principal, donde el zumbido de la electricidad era más fuerte y constante, y el aire se sentía menos pesado. Nos detuvimos a tomar un respiro, pero la escena se repitió en mi mente una y otra vez. La figura oscura, la velocidad, el muro de concreto que no detuvo el sonido. Al día siguiente, un superior nos preguntó sobre los reportes de actividad inusual en ese tramo. Le contamos lo sucedido, omitiendo la parte de la sombra y los pasos que venían de la nada. Solo le dijimos que había escuchado ruidos de la estructura. El hombre nos miró con ojos cansados y una sonrisa amarga. Chicos, en el metro de la ciudad, sobre todo en las noches, a veces escuchan cosas que no tienen explicación. En ese túnel clausurado en particular, hubo un accidente hace muchos años, un descarrilamiento del que no se habló mucho. Se dice que algunos cuerpos no se recuperaron nunca, que se quedaron sepultados en el derrumbe justo donde pusimos ese muro para nunca más abrir. La gente que perdió la vida ahí, algunos dicen que aún corren en su desesperación buscando una salida que no existe. Sus palabras no me tranquilizaron, sino que confirmaron el horror. La sombra, la carrera desenfrenada, era el eco de una tragedia, una desesperación atrapada en el concreto que sellaba su tumba. Pero eso fue solo el principio. Mi trabajo me llevó a otras líneas, a otros túneles, que la ciudad había decidido sellar y dejar morir en la oscuridad. El siguiente encuentro fue en un ramal de maniobras abandonado cerca de una de las estaciones de la línea 3, la línea verde, la que cruza de norte a sur. Este tramo se cerró después de un accidente mucho más reciente y tristemente famoso, un choque entre trenes que llenó las noticias por días. Había un pequeño túnel, casi un nicho, donde se habían orillado los restos de uno de los vagones más dañados antes de ser retirados. Y aunque ya no estaba la energía del lugar, se sentía mal, muy mal. Esa noche estaba solo. Debía tomar mediciones de la humedad en ese nicho. La luz de mi casco apenas lograba perforar la negrura pegajosa. El aire era denso y olía a metal quemado y a humedad rancia, a pesar de que el choque había ocurrido meses antes. Al acercarme al punto de medición, mi piel se erizó. El sonido esta vez no fueron pasos, fue un llanto, un sollozo suave, como el de una niña pequeña. Era débil, pero perfectamente claro, y venía de la pared de tierra y concreto al final del nicho. Me detuve, conteniendo la respiración. Mi mente buscó una explicación racional, filtración de agua, que sonaba a lamento, pero el sonido era demasiado humano, demasiado lleno de desesperación infantil. Me acerqué lentamente. Mi linterna frontal iluminó la pared, y mientras lo hacía, vi una silueta recortada contra la penumbra de la pared. Era la figura de una niña de baja estatura con el pelo largo y lacio. No pude ver su rostro, era solo el perfil negro, la forma estática de alguien que estaba de pie mirando hacia la pared. «Hola, ¿hay alguien ahí?», pregunté sintiendo que la voz me fallaba.
Mi corazón latía tan fuerte que el sonido del llanto pareció intensificarse. La silueta no se movió, no volteó. Solo el llanto se hizo más agudo como un alarido mudo, atrapado en su garganta. El aire se volvió gélido de golpe y pude ver mi propio aliento condensarse. El frío era sobrenatural. No era el frío normal del túnel. En un acto reflejo levanté la mano y apunté la potente linterna de mano directamente a la figura. La luz era cegadora, capaz de atravesar la oscuridad más profunda. Pero cuando Elas impactó en la silueta, no pasó lo que esperas que pase. No se desvaneció. En su lugar, la figura se hizo más negra, absorbiendo la luz por completo, como un agujero en la realidad. La forma de la niña se dobló en sí misma, contorsionándose de manera imposible, y de pronto no había nada, solo la pared húmeda. El llanto se cortó de tajo, dejando un silencio aterrador. Me quedé petrificado, mis ojos pegados al lugar vacío. Esa cosa no se había ido, se había contraído, se había retraído donde pertenecía, a un lugar donde las formas físicas no importan. Dejé caer el equipo de medición y salí corriendo de ese nicho como si el diablo me persiguiera sin mirar atrás, convencido de que esa niña era uno de los fantasmas de las víctimas del choque, atrapada en el último lugar donde sintió dolor. Cada noche que bajo al metro, no solo escucho el eco de los muertos, sino la promesa de algo que aún vive en la oscuridad. He grabado esto porque sé que podría no haber un mañana para mí aquí abajo. ¿Alguna vez te has preguntado qué más, además de ti, viaja en la limusina naranja? Ahora que la luz ha vuelto y el túnel queda atrás, piensen en esto. Cada vez que entran al metro, descienden a un lugar donde el tiempo y las tragedias se han quedado grabados en el concreto. Es fácil ignorar el eco de lo que fue. Es fácil creer que los túneles son solo metal, vías y oscuridad. Pero si algo he aprendido, es que los lugares donde la gente muere con desesperación no se quedan vacíos. El miedo y el dolor dejan sombras que siguen corriendo, que siguen llorando, que siguen buscando una salida. Suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse mi próxima historia. Déjenme un comentario abajo. Nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en la próxima penumbra. Y recuerden, la próxima vez que el tren se detenga entre estaciones, no siempre es por un problema técnico. A veces la oscuridad simplemente está mirando. Exploración siniestra.